¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones y reseñas y algunos análisis de libros que nos parecen interesantes y que con gusto queremos acercar a todos ustedes para que si tienen la oportunidad de leerlos, puedan disfrutar de esa lectura y si ya lo leyeron, bueno, también nos den sus puntos de vista, sus propias lecturas acerca de estos libros que vamos aquí compartiendo. Como siempre, cada sábado estamos aquí con un nuevo libro, una nueva lectura y que queremos compartir con todos ustedes únicamente con el afán de hablar de lector a lector. Y bueno, estamos aquí nuevamente para hablar de esta novela que a continuación voy a abordar y dar mis opiniones muy personales, mi propia lectura. Y bueno, digamos que surgen algunas preguntas. De hecho, después de leer esta novela me hice algunas preguntas, o más bien fueron apareciendo ciertos cuestionamientos que me fui haciendo en esta lectura, quizás preguntas que obviamente que muchas personas previamente se han hecho, y esas preguntas son si el arte y el crimen pueden confluir en un mismo espacio, pero que sí. Ser un criminal te aleja de la sensibilidad artística, no lo creo. Y bueno, esta novela llamada El mercenario que coleccionaba obras de arte, bueno, de Wendy Guerra, responde ampliamente a esos cuestionamientos. Aquí nos vamos a encontrar con una gran historia, una historia muy interesante, muy vertiginosa, basada, digamos, en hechos reales, con obviamente sus dosis de ficción. Y bueno, si a eso le agregamos una historia, un thriller, bueno, la dosis de emoción que acompañan esas páginas, bueno, será disfrutable, será una gran experiencia lectora. Y bueno, pero antes de adentrarnos todavía más, vamos a hablar de esta edición. Como les digo, se llama El mercenario que coleccionaba obras de arte, de la escritora Wendy Guerra. Voy a decir brevemente su semblanza. Wendy Guerra se graduó de dirección de cine en la especialidad de guión en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños, Cuba. Es decir, es una escritora cubana. Su obra ha sido traducida a varios idiomas, ha ganado algunos premios y en la Alfaguara ha publicado Posar desnuda en La Habana y Nunca fui primera dama. Y esta novela, editada también por Alfaguara en su primera edición del 2018. Bueno, vamos a hablar entonces brevemente de esta trama, de esta novela, El mercenario que coleccionaba obras de arte. Bueno, a un niño la revolución cubana le fusila a su padre. Entonces, en consecuencia, junto a su familia, tiene que huir de la isla. Este niño jura vengarse y digamos que da inicio a la contrarrevolución. Un poquito de calor, pero bueno. Entonces, a partir de ese hecho del fusilamiento de su padre, da inicio su propia venganza, su propia lucha interna, y también comienza la contrarrevolución después de que el régimen cubano de Fidel Castro y los demás personajes se establecen en la isla. El personaje principal se llama Adrián Falcón, es un mercenario que fue, digamos, que ha sido parte o que fue parte de distintas guerrillas latinoamericanas. Es un hombre misterioso, a la vez que carismático, incluso es perseguido por el gobierno de Estados Unidos. Estamos en los años 70, 80, también se va desarrollando la historia, en la época de, como ya conocemos, de la época de la Guerra Fría, bueno, diferentes, digamos, conflictos entre diferentes potencias, primordialmente Estados Unidos y la Unión Soviética en aquella época, y bueno, y obviamente la isla Cuba como centro medular de alguno de esos conflictos. Y bueno, sin embargo, Wendy Guerra nos dice que este personaje, Adrián Falcón, sí existió, lo que significa que no estamos, digamos, totalmente ante una obra de ficción, sino que recrea Wendy Guerra, la autora, parte de esa vida guerrillera, misteriosa, que se tiene que esconder buscando el apoyo de distintas facciones para que esas guerrillas latinoamericanas
puedan llevarse a cabo. Esa es más o menos la labor que realiza Adrián Falcón. Obviamente, digamos que Adrián Falcón vive de las contrarrevoluciones, sin embargo algunos gobiernos ya lo tildan o lo llaman terrorista. Sin embargo, Adrián Falcón también poco a poco va descubriendo que tiene cierta sensibilidad hacia el arte. De ahí suponemos el título, el mercenario que coleccionaba obras de arte, y digamos de alguna forma una especie de búsqueda interior, de reivindicación por todo lo que ha cometido. Bueno, él empieza a coleccionar obras de arte, ¿no? Obviamente las ha comprado con el dinero que ha adquirido al tener esa labor, digamos, un tanto criminal a lo largo de su vida. Digamos que pese a que esto lo hace más humano, el arte, no por eso deja, digamos, de eliminar a sus semejantes, ¿no? Adrián Falcón es un personaje complejo, cuyo propósito en la vida, pues bueno, trata de encontrar. Sin embargo, también en la novela encontramos pasión, encontramos amor en la figura de una mujer. Obviamente tiene que aparecer una mujer como la contraparte, digamos, de este personaje, o alguien que también lo puede complementar, pero también le genera ciertos conflictos interiores. Y bueno, esta mujer se llama Valentina, una mujer que le da un vuelco a su vida, ¿no? Una mujer un poco caprichosa, pero que es una especie de espía del gobierno cubano. Entonces, obviamente Adrián Falcón sabe a qué se dedica. Adrián Falcón es un experto en el espionaje, experto en terrorismo, experto en esas guerrillas, es una persona, un estratega. Bueno, también sabe de a qué se dedica esta joven mujer. Sin embargo, la hace parte de su vida. Y bueno, ahí se crea una pasión un tanto desenfrenada, y que bueno, que también muy interesante de leer. Y bueno, en esta novela se confluyen la muerte, la revolución, también los cárteles de las ventas de sustancias ilícitas, y los intereses que mueven al mundo en aquella época, y que encuentran en Adrián Falcón a una especie de instigador, pero también a un pensador bastante crítico de lo que está sucediendo. Él mismo se hace muchas preguntas sobre, digamos, su labor en el mundo, todo lo que está sucediendo en el mundo en esa época, y bueno, esa especie de conflictos interiores que cada personaje complejo se va preguntando. Y bueno, esta es una novela muy interesante, interesantísima, entretenida, que vas disfrutando bastante mientras vas leyendo. Y bueno, también te enseña cómo funcionaban algunas guerrillas latinoamericanas en aquellos años, los intereses de las potencias, de las luchas de las luchas de la derecha, de la izquierda, del socialismo, todas esas cuestiones políticas, y que hasta el día de hoy, bueno, siguen teniendo cierto interés en el mundo, y es parte de lo que nos va rigiendo, lo que nos rige, bueno, actualmente en cuanto a política. Pero bueno, en cuanto a ficción, en cuanto a narrativa, esta novela de Wendy Guerra, El mercenario que coleccionaba obras de arte, supone una gran lectura, una lectura muy entretenida. Conoces, a pesar de que, digamos, está basado en un personaje real, obviamente hay cierta especulación, hay ficción, hay creatividad, y bueno, aparte de una gran narrativa. Y me parece que también el título es un título muy, muy atractivo, ¿no? El mercenario que coleccionaba obras de arte, ¿no? Es algo que no es común, ¿no? Podríamos suponer, pero bueno, Wendy Guerra nos presenta en esta interesante novela editada por Alfaguara, una gran historia, una historia que puede suscitar el interés de muchos lectores. Y bueno, si la ven por ahí, no duden en leerla. Wendy Guerra, El mercenario que coleccionaba obras de arte. Es una novela bastante amena, es una novela de poco menos de 400 páginas, pero les aseguro que se la van a pasar bastante, bastante bien. Y bueno, esta fue la recomendación del día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Latidos de Simio. Lean nuestros blogs, los invito. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Ayúdanos a llegar a más lectores, uno más, dos más, cinco más, los que sean. Estoy enteramente agradecido con cada uno de ustedes, y bueno, sin ninguna otra pretensión que el de hablar como lector y como alguien apasionado de la literatura, y que la literatura, bueno, es
parte indispensable de nuestra existencia y eso lo sabe todo lector. Y bueno, este fue el capítulo del día de hoy de Latidos de Simio, Wendy Guerra, el mercenario que coleccionaba obras de arte. Nos vemos en una próxima ocasión en este su honesto y confiable y nada pretencioso Latidos de Simio. Hasta la próxima y felices lecturas.